Hasta aquí llegamos con las noticias en subrayado. Saludamos a Gerardo y a Marinés, que ya están prontos en el estudio de La Tarde en Casa. Bienvenidos, muy buenas tardes. Gracias, Carolina, buenas tardes, bienvenidos. Ustedes a la hora de entregarnos la posta. Muy bien, muy bien. Vemos que van a estar dedicados en parte del programa a este tema que se acaba de conocer acerca de una resolución judicial del juicio de Diego Fischer contra Pinocho Sosa, que ya llevaba 3 años, ¿verdad? Magdalena Correa va a estar justamente con Diego Fischer, sí, efectivamente. Sí, efectivamente, la justicia, bueno, ha planteado que se encuentra allí una acusación de plagio, ha fijado una serie de montos. El doctor Gumer Pérez, que hasta ahora ha sido el abogado defensor de Pinocho Sosa especialmente, pero en esta defensa de la propia organización. Una cifra importante deberá pagar. También la Academia Nacional de Letras fue consultada para ver si había o no plagio. Seguramente la figura de Juana ha tenido muchas interpretaciones y puede haber sido sujeta a varias parodias a lo largo de la historia. El tema es que Fischer reclama sobre su libro sobre las Tres Marías, que así le llama, y que justamente parece que hay párrafos textuales que se reprodujeron en el concurso en el que se hizo justamente la parodia Juana de Ibarburu. Está claro, es así mismo. Nosotros escuchábamos recién al periodista Marcelo Fernández que decía que de alguna manera esto puede ser una inflexión acerca de cómo se crean los espectáculos en el carnaval, pero lo que dice Fischer es que no se tomaron varias bibliografías o referencias sobre la historia de Juana, sino fue específicamente un plagio. Él entiende que fue un plagio a su obra, a su investigación, que es este libro que mencionaba. Sí, claro, porque puede ser la parodia al personaje, la parodia de un libro que también es frecuente, pero para parodiar, supongo yo que hay que recrear de una manera no textual. Sí, de alguna manera el carnaval ha reaccionado poniéndose en ese lugar. Algunas voces que se han elevado, no creo que todas, porque acá no se cuestiona la capacidad para parodiar, que además es una histórica categoría de carnaval. Se cuestiona una parodia en particular y se ha hecho, bueno, se han cotejado textos. Claro. Pero bueno, obviamente hay interpretaciones y hay quizás miradas corporativas, porque por cierto que el carnaval reúne la pasión de muchas personas y la pasión y la emoción no siempre van del lado de lo que puede llegar a dar la razón de la ley. Así que escuchemos a la justicia en este caso. Muy bien, los dejamos entonces. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Chao, Carolina. Gracias. Bueno, y tenemos también el tema de la cianobacteria, ¿no? Que no tiene nada que ver con las parodias, pero digo, porque... No, es la parodia del horror. Exacto. Sí, la cianobacteria. La parodia de la playa. Claro, porque nosotros al otoño le agradecemos estas temperaturas afables que nos están permitiendo, bueno, estar livianos de ropa, pensar en estar en exteriores los fines de semana, quienes están haciendo planes para la semana de turismo y no saben qué difícil que le está haciendo a producción coordinar ya invitados para los 2 últimos días de la semana próxima. ¿Por la cianobacteria? No, no es por la cianobacteria, es por las altas temperaturas. De hecho, son las que también permiten la cianobacteria. Las altas temperaturas hace que la gente se sienta estimulada a abandonar Montevideo, por lo menos en la próxima Sí, señor. semana. Y no sabe así que, nosotros. No así nosotros, que aquí estaremos. Y el próximo lunes, después de la semana de turismo, también es un día feriado. Por el año nuevo. Se adelanta un feriado. Ese lugar como a mí me parece horrible. Esa gente que dice, feliz año nuevo, porque después de que entra el último ciclista. Yo no sé, yo toda la gente que conozco labura todo el año. Por lo menos nosotros trabajamos todo el año. A mí me parece también un poco lesivo. Sí. Porque, bueno, uno está acá y va a seguir estando en la medida en la que, bueno, tenga que cumplir con un compromiso laboral, ¿no? Pero más aparte por el traslado del 19 de abril. Exactamente, se adelanta. Entonces, vacaciones de turismos tienen un día más para los que se toman el turismo. O para reponerse de la cerveza. O del pedaleo, de la indigestión del huevo de Pascua. Es duro para el que va a estar acá, ¿eh? Bueno, aquí estaremos. Vamos a darle la entrada a nuestro primer aporte periodístico que justamente tiene que ver con ese tema que mencionábamos recién. Nuestra compañera Magdalena Correa se acercó para dialogar con Diego Fischer en el marco de lo que la señora jueza Estela Llobet entendió como violación de la ley de derechos de autor. Diego llevó adelante un libro sobre la figura de Juana de Ibarburu, que por cierto está dando libreto a una interpretación que llegará al cine con figuras como Natalia Oreiro,
y Norma Leandro en 2 etapas de la vida de la propia Juana, y esos textos, según entendió la justicia, fueron plagiados textualmente para la parodia. Pero ahora habló la justicia, veremos si se apela. Magdalena, bienvenida. Diego Fischer también. Muchas gracias, Mariné. Gerardo. Bueno, estábamos dialogando con el escritor Diego Fischer acerca, de lo que representa esta demanda, esta sentencia. Yo la tengo aquí, intenté leer lo más que pude, pero es muy extensa. Lo que él señalaba es que es un fallo histórico a nivel judicial, sobre todo por lo que tiene que ver con los derechos de autor. También se ha puesto en cuestionamiento de alguna manera qué pasa con el género de la parodia dentro del carnaval, si con esto se puede ver opacado y de esta manera terminar extinguiéndose por lo que representa en sí la parodia, pero hay hechos concretos que se dieron a lo largo de ese carnaval en particular del año 2016 que tienen que ver con extractos que se sacaron textuales de uno de sus libros. Pero vamos a explicarle todo esto a los televidentes, ya le trasladamos todas las consultas. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar aquí y un saludo a mis amigos, a María Inés y a Gerardo. Tengo que ganar un juicio para que me inviten al programa. Pero bueno, bromas aparte. Sí, es una sentencia histórica porque nunca se había dado un juicio contra una agrupación de carnaval. Aquí lo que yo quiero rescatar, y me parece que es lo medular de todo esto, que hay un fuerte respaldo a lo que son los derechos de autor. La jueza, la doctora Estela Llobet, falló en la tardecita de ayer, accediendo a los 3 reclamos que a través de mis abogados, de un equipo de abogados del estudio Guyer Regules, yo hice, y en los 3 aspectos: violación a la ley de derechos de autor, quiero ser preciso en los términos jurídicos, reproducción ilícita y sobre todo, algo que a mí me importaba muchísimo, daño moral. Aquí se tomó mi trabajo sin previa autorización, o sea, mi libro, Al encuentro de las 3 Marías. Se hizo una parodia sobre ese libro, se tergiversó obviamente su contenido, se lucró con él y luego no alcanzó con esto. Uno de los demandados salió a difamarme y a insultarme por los medios de comunicación. Entonces yo quiero rescatar que los 3 puntos medulares en esta historia, la justicia accedió a mis reclamos. Y hay que verlo, entiendo yo, desde ese punto de vista, porque esto no solo me involucra a mí, sino a todos los compositores, a todos los escritores, a todos los creadores que tratamos con nuestro trabajo vivir honestamente y dignamente. Por eso es muy importante esta sentencia, más allá de mi persona. Económicamente hablamos de cuánto dinero, porque se manejaron diferentes cifras. De hecho, en el fallo se hace referencia a varios montos, por un lado 8.000, por otro 10.000, luego se habla de 100.000 también. ¿Cuánto es en total el daño? No lo sé. Lo que nosotros reclamamos es, en su momento, 10.000 por la violación a los derechos de autor, por el plagio, ¿no? Para que sea más claro el término, 20.000 por daño moral y no recuerdo exactamente si 10.000 por la reproducción ilícita. Y se pedía que sobre eso se aplicara la pena mayor que está contemplada en la ley de derechos de autor, la multa mayor, perdón. La jueza accedió a un monto de $10.000 por daño moral. Y después hay unas cifras, unos montos ahí que habrá que calcular. Pero reitero, no es el corazón de este tema la plata o el eventual dinero que se vaya a recibir. Aquí hay un claro pronunciamiento de la justicia a favor del derecho, a favor de la ley, que eso es lo que quiero transmitir y que quede bien claro. Sobre ese punto en particular, y yo al inicio de este móvil hacía referencia al género, en particular de la parodia, que muchas veces
muchas veces no, en su totalidad se toman determinadas obras y bueno, se la transforman y se la adaptan al carnaval. Sobre todo para el que no conoce el género de la parodia en este rubro como es el carnaval. En ese sentido, ¿puede tender a desaparecer la parodia si cada uno de los autores se pusiera estricto en, bueno, esto no me gustaría que se tome o se lo adapte? Pero aquí estamos, o cumplimos con la ley de derechos de autor, que es del año 1937, con posteriores modificaciones, o cualquiera puede apropiarse del trabajo de una persona. Para pasar el limpio, si tanto Ariel Sosa como el resto del equipo de Cíngaros en este caso hubiera solicitado... Perdón, en los demandados son Ariel Sosa y Vilariño, el libretista. Si en ese caso estas dos personas le hubieran consultado, hubieran mantenido un diálogo con usted, le hubieran hecho una solicitud formal, o tal vez no formal, pero sí comunicándoselo, ¿ahí hubiera sido distinta la cosa? Y por supuesto, hubiéramos conversado. Aquí no hubo en ningún momento ningún tipo de contacto. Eso ya se habló muchas veces, pero está muy bien que tú lo quieras recordar. No hubo ningún tipo de contacto y lo que hubo después burla, insultos y que por eso también se lo condena. Claro, un daño moral, un daño moral. Entonces, lo que tú me preguntas es como que, bueno, si uno escribe un libro y es una adaptación teatral de ese libro y quien adapta no va a pedir autorización al autor del libro, o quien compone una letra de una canción o la música de una canción y uno la va a tomar y la va a adaptar sin pedir la autorización al autor. Reitero, es la ley contra de pronto una costumbre. Por esto es un fallo histórico en ese sentido, sobre todo. Claro. Yo argumentos jurídicos no te los puedo dar. Quizás con mucho gusto pueden consultar a mis abogados, al doctor Javier Verdaguer, a la doctora Macarena Fariña, a la doctora Macarena Raffo, de Huy y Regules. Ellos le pueden hacer un análisis jurídico. ¿Le gustaría, después de todo lo que pasó, sobre todo esas burlas que usted entendió hubo por parte de Ariel Sosa, y de hecho está en este fallo judicial, que hubiera un pedido de disculpas públicas? No. Esto está en manos de la justicia. La justicia se pronunció. Ya está. ¿Cómo sigue ahora? ¿Cómo se imagina que ahora en más se pueda dar, volviendo al inicio, ¿no? De ahora en más, el carnaval. ¿Va a haber otro respeto hacia los autores? ¿Esto marca un antes y un después? No lo sé y no soy la persona capacitada para pronunciarme, sinceramente. No soy una persona de carnaval y no lo sé. Quienes tengan la responsabilidad de manejar el carnaval sabrán lo que tengan que hacer. Aquí hay que, sí, de pronto, quizás empecemos a respetar la ley, también en esto. ¿Cómo se siente usted después de este fallo? Satisfecho, tranquilo. La justicia me dio la razón. No fue grato ni simpático estar en boca de esta gente durante un tiempo. ¿Cuándo comenzó todo este trámite? 3 años. 3 años. El trámite judicial en sí mismo 3 años porque fue más o menos en abril. Obviamente que las gestiones frente a GADU, frente a otras, el reclamo fueron inmediatamente que yo me entero que usan mi texto, mi libro, mi obra. Al encuentro de las Tres Marías. Al encuentro de las Tres Marías por un informativo de televisión donde el cronista de Carnaval dice, bueno, el grupo Cíngaros va a hacer la parodia Juana de Ibarburu basado en el libro de Diego Fischer, El encuentro de las Tres Marías. Y al día siguiente el diario El País, también la cronista en ese entonces de Carnaval, da la misma información. A través de ese medio me enteré. ¿Qué sintió en ese momento? Una gran bronca, una gran indignación. Después que confirmé la noticia, ¿no? Después que confirmé la noticia y vi la parodia por la televisión. Y me hice, lo solicité en la Intendencia, en su momento, el libreto. Nunca tuve dudas de que esto había sido un plagio escandaloso, alevoso. Concretamente, ¿qué fue lo que...? Pero también refrescar un poco la memoria de los televidentes. ¿Cómo se refirió usted, Pinocho Sosa, en aquel momento? No. Ya está. Ya fue. Que se haga cargo. La justicia ya se pronunció. Yo no voy a repetir. ¿Usted es de ir a ver carnaval? No soy. Menos la parodia, entonces. No. Nada. No. Me gustan mucho las llamadas. Porque me parece así una expresión autóctona popular.
¿Había tenido alguna instancia similar a este tipo de situaciones con...? Nunca. Como respeto, he sido respetado, salvo en este caso. Bueno, Fischer, le agradecemos. No sé si María Inés o Gerardo tiene alguna consulta, alguna otra aclaración que quiera hacer usted respecto a este fallo que, como decíamos, marca un antes y un después a lo que tiene que ver con el arte, con la cultura de nuestro país, cuando se mezclan tal vez varios géneros. Reiterar lo que ha sido por lo menos una constante en esta conversación, que con esto... con esta sentencia lo que hay es un reconocimiento y un respaldo a la ley de los derechos de autor. Y los que trabajamos escribiendo, componiendo, en diferentes manifestaciones o expresiones del arte, por así llamarlo, somos trabajadores y merecemos respeto. Y entonces creo que eso es el mensaje que a mí me reconforta de este primer fallo judicial. Muy bien, bueno, le agradecemos mucho. ¿Se puede apelar este fallo? ¿Ellos lo pueden apelar? Sí, está entre las posibilidades. ¿Tuvo alguna novedad al respecto de eso? No tengo. Esto salió ayer a las 19:30 horas. Bueno, muy amable por este contacto con La Tarde en Casa. Muchas gracias a usted por la visita y saludos a mis amigos allá en el estudio. Seguimos con ustedes. Muchas gracias a los dos. El último libro de Diego Fischer sobre la señora Cándida Saravia es un éxito en librerías y sí se ha especializado en una línea que ha puesto la mirada sobre vidas de mujeres de nuestro país. En este caso, el encuentro de las Tres Marías sobre la vida de Juana de Ibarburu. Bien, veremos si habrá o no apelación y en todo caso hacia dónde se profundiza esta información. Ahora agradecerle la presencia en nuestros estudios a nuestro primer invitado, el diputado Darío Pérez está con nosotros. Gusto. Gracias por acompañarnos. Gracias. Vamos a conversar con él en instantes. Antes les recuerdo que la carne de cerdo de Camposur proviene de animales nacidos y criados en sus propias granjas con alimentación natural. Productos libres de gluten de altísima calidad, con menos grasa, más sabrosos y sanos, elaborados con carne fresca y natural, chorizos, frankfurter, salames, mortadelas, lomitos, cortes de carne de cerdo premium, envasados al vacío, hamburguesas de carne vacuna y de carne de cerdo. Garantizar el origen de su carne con un 100% de trazabilidad. Camposur, de nuestra granja a su mesa. Es habitual que en la crónica política se refieran al diputado Darío Pérez como el diputado rebelde, Darío Pérez, y luego sigue la crónica, ¿no? El diputado rebelde, y en realidad no es que sea rebelde, es que es un diputado que tiene su propia agrupación y sus propios criterios. Tampoco ha sido más allá que fue sancionado por el Frente Amplio por su rebeldía, no es un diputado díscolo. No sé cómo se ve usted en este tópico tan... que a veces le ha jugado alguna mala pasada, ¿no? Hablar de uno mismo es medio difícil, ¿no? Claro. Creo que podría decir que soy un libre pensador. En el caso de los periodistas, es eso de esos legisladores que decís, che, habría que llamar a Darío Pérez y decir, no nos va a atender porque el tema está complicado y el diputado siempre atiende y da su respuesta, lo cual eso es una bendición para los periodistas y sobre todo para el ciudadano. Pero a veces me escondo. ¿Se esconde? ¿Sí? A lo indio, miro de arriba. Miro de arriba del cerro, a ver cómo está el panorama. Pero quiero decir que asume riesgos también por mantener esa independencia de criterio. Sí, sobre todo la coherencia, que es una cosa que suele ser escasa en política. Por ejemplo, en el caso de la propuesta, del pedido de la oposición de crear una comisión investigadora para el MIDES, o para investigar algunos hechos que para la oposición podrían encerrar situaciones reñidas con la ley. Bueno, todos esperaban porque faltaba el voto. El Frente Amplio estaba en contra, pero no tenía el voto ya no es del diputado de Liga Federal. ¿Qué fue lo que los decidió finalmente a no acompañar el pedido de la oposición? Los compañeros en general no estaban muy proclives a votar esta investigadora, porque nosotros tenemos una forma federal de actuar en la que votamos por cada departamento. Pero me daban la última palabra para que decidiera sobre la... En realidad, como te dije, mirando de la punta a un cerro, mirando la información, no quería decir que sí ni que no, hasta tanto tener el panorama bien claro. Primero porque acá se juegan muchas cosas,
Nosotros somos partidarios de las políticas sociales, también de la existencia del MIDES. El MIDES fue la continuación del plan de emergencia tan necesario para nuestro país. Nosotros no creemos que el MIDES tenga una acción perfecta, que todas sus diferentes acciones sean extraordinarias y maravillosas. De hecho, trabajar sobre poblaciones vulnerables hace que te equivoques frecuentemente, aciertos y errores, y trabaja en un campo muy amplio, entonces equivocaciones pueden existir. Si fuera por las observaciones del Tribunal de Cuentas, no habría, medio Estado tendría que cerrar, y las intendencias, por supuesto que mucho más, porque están permanentes las observaciones. Y el segundo era el clima, lo segundo era el clima preelectoral. Entonces yo hice una mini investigación de cuál, desde la salida democrática hasta el momento actual, cuántas investigadoras o pedidos de investigadoras habían andado en periodo preelectoral. Porque en el periodo preelectoral es muy difícil ser ecuánime, objetivo. Estos de aquí dicen, eso que está diciendo es mentira, y lo que yo digo es la verdad, y este otro de otro lado le dice lo mismo, le repite. Entonces es un diálogo absolutamente sordo. Una vez que estábamos ahí, creo que particularmente les quiero, para quienes no hayan escuchado o no se hayan interesado, contarles un poco cuál fue el clima. Y hay otras investigadoras en que particularmente toda la oposición, cada partido pone toda la carne en el asador. Y fue muy evidente que ni la Asamblea Popular, ni el Partido Independiente y el Partido Colorado tibiamente dejaron, digamos, casi toda la carga en el Partido Nacional, con lo que demostraron que no había un ambiente muy fuerte a favor. Sí, te votamos, pero mucho más nada. Y la contestación de Núñez, con el que no siempre estoy de acuerdo, y lo digo en todos lados. El diputado Gerardo Núñez, del Partido Comunista. Como no siempre estoy de acuerdo con Marina Arismendi, es más, Sally generalmente no estoy de acuerdo con algunas cosas que dice. La contestación particularmente del compañero Núñez fue, a mi juicio, y mirando con total objetividad, muy contundente. Y eso fue lo que finalmente me decidió. ¿Sabe que yo lo viví de una manera muy peculiar por Twitter? Porque apareció la denuncia, bueno, la denuncia era, si no contundente, por lo menos generaba mucha inquietud. Entonces publiqué en Twitter, ¿es esto cierto? Me contesta Gerardo Núñez, no es cierto. Y todo un hilo con su refutación. Sí. Y después el diputado Lema, sí es cierto. Y entonces uno queda ahí, porque obviamente conoce solo el aspecto de la información, no lo he investigado. Y me quedé con la idea de que puede sentir el televidente, el oyente, el que le dice será cierto o no será cierto, y que cada uno al final termina creyendo lo que quiere. La fundamentación de Núñez fue documentada, no fue te converso y fue fundamentada. Y era un poco lo que yo estaba esperando. Que esto hay que mejorarla, la acción del MIDES, el trabajo, eso, pero nadie tiene la menor duda. Que hay que mejorar todo ese aspecto. Pero que no daba lugar para una investigadora, por lo menos aparte de esto, para quien no lo sepa, había sido tratado en la justicia. Algunos de los aspectos de eso y había sido declarado no al lugar. Entonces, y quiero decir algo más. El diputado Lema, a nadie le puso un esparadrapo en la boca ni una mordaza. El diputado Lema, de aquí hasta las presidenciales, va a poder decir donde quiera su denuncia. Y los partidarios estrictos de Marina Arismendi y defensores del MIDES van a poder decir lo mismo en la otra tribuna. Esto, por suerte, no es ni Brasil, no es ni Guatemala, ni Nicaragua, ni Venezuela. Vamos a hacer una pausa y después seguimos conversando. ¿Querías preguntarle algo, María? No. Yo no estaba en ocasión de este episodio, no quería manejarme con cercanía, pero quería preguntarle, ¿usted estuvo preso cuántas veces? Una vez, pero me alcanzó. ¿Cuánto tiempo? 1 año. 1 año. 5 con libertad vigilada. 5 años con libertad vigilada. ¿Dónde vivía en ese momento? En San Carlos, y era un niño, 18 años. Cuando fue preso tenía 18 años. Sí. Digo porque estamos viviendo circunstancias en las que hasta eso parece haberse puesto sobre algunas personas que dudan al respecto. Volvemos con esa información, la detalla. Quisiera hablarte. Bien, con usted, diputado, entonces en instantes nada más. Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada.
Elaboradas con ingredientes sabrosos, sanos y naturales y de primerísima calidad para compartir y disfrutar en familia o con amigos, con más de 30 gustos para elegir, 7 locales con deliveries a más de 30 barrios de Montevideo y Ciudad de la Costa. Entrá en www.delaribera.com.uy y mira cuál es el local más cercano. Empanadas de la Ribera, 15 años juntos para disfrutar más la vida.